Buenas noches con todos, ingenieros, compañeros de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Laica Royal Faro de Manaví, de la materia de Ingeniería de Procesos. Vamos a hablar sobre el tema de las normas ANSI y de las ISO sección 5. Los integrantes en este grupo son España Lucas Gustavo, Escobar Torres Sebastián y Zambrano Dávalo Freddy, quien les habla. Las normas. Las normas es un instrumento. En instrumentación y control se emplea un sistema especial de símbolos con el objetivo de transmitir de una forma más fácil y específica la información, es decir, que sea más fácil lo que es la interpretación. Esto es indispensable en el diseño, selección, operación y mantenimiento de los sistemas de control. Siguiente. ¿Por qué se dice que es indispensable en lo que es el diseño, selección y operación y mantenimiento de los sistemas de control? Para designar y representar los instrumentos de medición y control se emplean normas muy variadas que a veces varían de industria en industria, es decir, que no todas las industrias usan las mismas normas. Esta gran variedad de normas y sistemas utilizados en organizaciones industriales indica la necesidad universal de una normalización en este campo. Varias sociedades han dirigido sus esfuerzos en este sentido y entre ellas se encuentran como más importantes la ISA, que es de Estados Unidos, la Sociedad de Instrumentos de Estados Unidos, y la DIN, que es de Alemania. Las normas tienen como objetivo establecer sistemas de designación, códigos y símbolos de aplicación a las industrias químicas, petroquímicas, aire acondicionado y etc. Uno, como ya les nombré, las normas ISA, este va a ser el ejemplo primero que vamos a tomar. Las normas ISA tienen algunas normas entre ellas, como la norma ISA S5.1, que es la identificación y símbolos de instrumentación, la ANSI raya ISA S5.2, que es el diagrama lógicos binarios para operaciones de procesos de alguna industria que tenga procesos extensos, la ISA S5.3, que son los símbolos gráficos para control distribuidos, sistemas lógicos y computarizados. Tenemos la ISA S5.4, que son los diagramas de lazo de instrumentación. La ANSI ISA S5.5, que son los símbolos gráficos para visualización de procesos. Y en lo que son las DIN de Alemania, tenemos la DIN 19227, que es la parte 1, el código de identificación de instrumentos y controles, y la DIN 19227, que es la parte 2 de símbolos y gráficos. Estas son las más importantes dentro de las industrias, o las más utilizadas. ¿En qué se usan las normas? Las normas se usan en lo que son bocetos de planes, papeles técnicos, literaturas y discusiones, diagramas de sistemas de instrumentación, diagramas de vueltas y diagramas de lógicos, descripciones funcionales, diagramas de flujos, tanto en los procesos como mecánica, ingeniería, sistemas que conducen por tuberías de proceso e instrumentación, dibujos de construcción, es decir, los planes de construcciones, las especificaciones, también pueden ser en lo que son las fichas técnicas, órdenes de compra, manifiesto y entre otras. También tenemos en lo que es en el etiquetado de instrumentos y funciones de control, las instalaciones, operación de instrumentos de mantenimiento y dibujos de archivos. Es decir, que las normas tienen un gran campo de acción en lo que son las industrias. Bueno, aquí podemos identificar un símbolo que pertenece a una norma en el cual el número de letras funcionales para un instrumento debe ser mínimo, es decir, que no mínimo de 3 y que no exceda de las 4 cifras. Podemos decir que la numeración de bucles puede ser paralela o serie, como vemos en la imagen, se encuentra de forma paralela. La numeración paralela inicia con una secuencia para cada nueva primera letra. Por ejemplo, la F101, como vemos en el ejemplo, también pueden nombrarse como la TIC100, la FRC100, la LIC100, la AL100 y entre otras muchas más combinaciones. La numeración serie identifica los bucles de instrumentos de un proyecto o secciones de un proyecto con una secuencia única de números, sin tener en cuenta que la primera letra del bucle, por ejemplo, sea TIC100, FR101,
LIC 102, entre otros. La secuencia puede empezar con un número 1 o cualquier otro número conveniente, tal como 001, 301 o 1201. Si un bucle dado tiene más de un instrumento con la misma identificación funcional, esta prefiere añadir el sufijo como por ejemplo la FV2A, la FV2B. Un instrumento que realiza dos o más funciones puede designarse para todas sus funciones. Por ejemplo, un registrador de caudal, que sería FR2, pero este registrador de caudal también tiene una pluma de presión, que sería PR4. Entonces su nombre designado será FR2 raya PR4. En cambio, un registrador de presión de dos plumas como el PR78, que tiene una ventanilla de alarma para temperatura alta y baja, como el TAHL21, será nombrado de igual manera. Como podemos ver en la imagen, la primera letra, que es la F, representa lo que es el caudal. La E representa lo que es el elemento primario. El símbolo, que en este caso sería el círculo, va a representar el elemento montado en el campo, mientras que la cifra 101 va a ser el lazo de control N101. Aquí tenemos otro ejemplo claro de lo que es la primera letra, como dijimos, la variable F, es la identificación funcional. Las siguientes dos letras, la RC, son las letras sucesivas. Estas pueden ser la R como función auxiliar R, que es un registrador, o función principal C, que es un controlador. Tenemos la cantidad 102, que es el número de lazo de control, que es la identificación de lazo. En este caso, el número de lazo de control es el 102. Tenemos la A, que puede ser como un sufijo. El sufijo se considera cuando se tienen varios instrumentos del mismo tipo dentro del mismo lazo, como ya les dije. ¿Qué es un DTI? Un DTI es un diagrama de tuberías en instrumentos. El DTI es importante porque ya su papel lo indica, la instrumentación del sistema de control de una planta o proceso, el flujo de proceso en la tubería, el tipo de señales empleadas, las válvulas y equipo de proceso, todo va a ir registrado en lo que es el DTI. También son conocidos como PID por sus siglas en inglés, Pipeline Instrumentation Diagram. Siguiendo con la exposición, tenemos lo que es la identificación de un instrumento. Y antes que nada, tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de las industrias a nivel internacional ha estandarizado los símbolos basándose en la especificación de esta norma, como es la ANSI ISA S.5. Entonces, a través de esta norma, nosotros vamos a identificar un instrumento. Y la identificación no es más que, en esta norma, no es más que códigos de letras y números llamados tag o etiquetas. Entonces, el tag nos dice que tiene tres funciones principales, la cual, la primera de ellas es que en esta identificación nos da a conocer la función del instrumento. Por ejemplo, nosotros podemos tener varios instrumentos en una industria, la cual puede ser un transmisor, un indicador, una válvula, etc. Como segundo apartado tenemos que también el tag nos dice la variable medida. Esta variable medida puede ser temperatura, presión, nivel, etcétera, etcétera. Y como por último y último punto, tenemos que nos da a conocer también el lazo al que pertenece el instrumento. Como podemos ver en la imagen, tenemos un diagrama de tuberías, el cual consta de una válvula y tiene tres instrumentos también, cada uno con su identificación y al lazo al que pertenece. En este apartado, en esta norma, en la sección 5, nos habla de tres tablas. La tabla 1 nos dice que en esta se definen y explican las letras de designación individual usados en la identificación de funciones. En la tabla 2 existen lo que son combinaciones típicas de letras que facilitan la tarea y búsqueda aceptable de combinaciones de estas en la identificación. Y en la tabla 3 se encuentran, bueno, dos usos básicos para los símbolos de bloque de funciones, en diagramas conceptuales con la cual se designa la actuación por medio de círculos o en dibujos más detallados. En este apartado podemos
visualizar lo que es la tabla 1, en la cual podemos observar que consta de 3 columnas, en las cuales a las primeras 2 columnas se las identifica como variable a medir. Y en la segunda columna se utiliza en tal caso que sea necesario adicionar otro literal que indique una modificación de la variable a medir. Podemos observar también en la tabla que consta de todas las letras del abecedario y que cada letra comprende un significado único. En las columnas 3, 4 y 5 se las consideran como letras sucesivas. En la columna 3 nos dice que esta se indica una función de lectura pasiva de instrumento que puede ser una alarma, puede ser un indicador, vidrio u orificio de restricción, entre otros. O combinaciones también de las mismas, como FO que puede ser una tendencia o registro. En la columna 4 también es considerada como letras sucesivas y nos dice que, bueno, en esta columna se definen las funciones de salida de un instrumento. Por ejemplo, para una válvula de control de presión, la identificación con literales PB, en donde el literal V indica que se trata de una válvula. Si nos situamos en la tabla, buscamos la letra V y nos vemos que en la columna 4 la V es considerada como válvula, mientras que en la misma letra, pero considerada como primera letra, la V significa vibración, análisis, mecánico, y así con las otras letras. En cuanto a lo que es la columna 5 de esta tabla, en esta se especifica un modificador de función a las funciones de la columna 3 y 4. En esta, como por ejemplo, podemos dar alta presión, que viene siendo la letra H, como podemos observar aquí. Letra H nos está diciendo la palabra high, que es alta, y con cada una de sus puntuaciones. Tenemos también, o también puede ser muy alta, que es considerada 2H. Y asimismo con otras letras. Por ejemplo, si nos situamos en la letra L, vemos que como primera letra significa nivel, pero como letra sucesiva, en la columna 5, nos dice que es low. Y esto nos quiere decir baja presión. Si lo aumentamos otra L más, esto nos quiere decir muy baja presión. Y así con las otras letras siguientes. Cada uno va a tener un significado diferente a las otras. Ya. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de la identificación de un instrumento mediante esta norma, en donde nos dice que, bueno, visualizando lo que es la tabla del lado izquierdo, tenemos letras como primera letra, consideradas como primera letra, y en la segunda tabla tenemos otras letras consideradas pero como letras sucesivas. En este ejemplo de en medio, que tenemos F y C, nos dice, como primera letra la F significa flujo, y como letras sucesivas que le sigue la I y la C, nos dice que es un indicador, la letra I, y la C es un controlador. Entonces, F y C va a ser igual a controlador e indicador de flujo. Cabe recalcar que también estas normas son de habla inglesa, entonces, por ende, nosotros se nos puede hacer un poco confuso, ya que las palabras no concuerdan con las letras. Por ejemplo, en la letra L tenemos la palabra nivel, pero sabemos que en inglés la palabra nivel se escribe level. Y así con las otras siguientes letras. Acá tenemos también otros ejemplos, pero con respecto a combinaciones de letras. Y estas podemos considerarlas ejemplos que mayormente se pueden utilizar en las industrias. Por ejemplo, tenemos en la primera AIT, que en la habla inglesa es Analytical
indicating transmitter, que es igual a transmisor e indicador de analizador. Y así con los otros siguientes ejemplos. Tenemos controlador FRC, controlador y registrador de flujo. Tenemos HC, que es un controlador manual. Tenemos LG, que es vidrio o mirilla de nivel. Y entre otros ejemplos adicionales. Acá tenemos otros apartados de ejemplos que nos dice que PIT son transmisor e indicador de presión, PSB es válvula de seguridad de presión, TALL es alarma por muy baja temperatura. Aquí ya hacemos uso del doble L, como les indicaba anteriormente, que si aumentamos otra letra, siendo la misma, esto nos puede dar otro significado. Entonces eso sí tenemos que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, TALL es temperature alarma low, que nos quiere decir que es muy baja. Y así, entre otros ejemplos, que, bueno, si nos fijamos muy bien en lo que es en las industrias, podemos ver que hay equipos que tienen estas identificación de instrumentos, que es algo ya estándar. En este apartado, bueno, podemos ver el significado de cada una de las letras, que las hemos considerado y se la consideran como una de las más importantes. Por ejemplo, la letra U es como variable, se lo utiliza como variable o medida o inicial. Identifica un instrumento o lazo que requiere múltiples puntos de medición o otras entradas para generar una o varias salidas. Por ejemplo, un PLC que utilice varias medidas de temperatura y presión para regular la conmutación de varios interruptores on-off. La letra S es usada para identificar elementos primarios y finales de control que se usan en la protección de condiciones de emergencias peligrosas para el personal o equipamiento. Es usado en conjunto con una variable medida o inicial y o letras sucesivas. Por ejemplo, PSB es igual a una válvula de seguridad de presión. La letra I es aplicada a la lectura análoga o digital de una medición actual o señal de entrada a un instrumento discreto o unidades de visualización. También debe ser usado para un dial o indicación de una señal de salida generada. Bueno, continuando con las notas de las tablas, tenemos también que la letra L identifica dispositivos o funciones que pretenden indicar mediante luces pilotos estados de operación normal y no para indicaciones de alarma. La letra B aplica a un dispositivo que module, conmute, encienda o apague un flujo de proceso, después de recibir una señal de salida generada por un dispositivo identificado con las letras C, S o Y. También tenemos que la letra Y aplica a un dispositivo o función automático, se puede usar como función activa o de salida. Incluye dispositivos o funciones como válvulas solenoides, relé, dispositivos de cómputo y convertidores. También la letra K, como función activa o de salida, debe ser usada para designar una estación de control accesible al operador. También se la utiliza como dispositivos de control de arquitectura, donde las funciones del controlador están localizadas remotamente de la estación del operador. En este caso tenemos diferentes tipos de funciones que se le dan a algunas letras como casos especiales, en este caso sería. También tenemos que cualquier letra primera que se utiliza con las letras de modificación D, en este caso como diferencial, F como relación o Q como interpretación, o cualquier combinación de las mismas cambia su significado para representar una nueva variable. Por ejemplo, los instrumentos de TDI y TI miden dos variables distintas, la temperatura diferencial y la temperatura respectivamente. Tenemos que los indicadores normalmente se aplican a lecturas análogas o digitales en mediciones. En el caso de valores de carga se puede usar para la indicación de un dial o un seteo. Por ejemplo, el valor de iniciación de una variable. También como dato especial, en algunas simbologías, en este caso, el término alto y bajo
cuando se aplica a las válvulas o a otros dispositivos de cierre y apertura, se define como lo siguiente. En este caso, alto indica que la válvula está o se aproxima a la posición de apertura completa. Y bajo se denota o en este caso quiere decir que se acerca a la posición de completamente cerrada. Estos son como datos adicionales que la norma nos dice. También tenemos que, por ejemplo, la letra H, la L y la M como modificadores de función, y cuando se aplican a alarmas corresponden a valores de la variable medida. Por ejemplo, en el caso de la combinación de LAH, es igual, por ejemplo, en este caso, a alarma de alto nivel. También tenemos, por ejemplo, que la letra X no clasificada se extiende y cubre significados que no están en la lista. Si la usamos, puede tener varios significados como primera letra y varios significados como letra siguiente. La excepción está cuando se usa con un símbolo y se espera a que el significado esté definido en el exterior mediante una etiqueta en el círculo del símbolo en un diagrama de flujo. Por ejemplo, tenemos el caso de XR2, puede ser un registro de esfuerzo, y XX4 como un osciloscopio para esfuerzo. Como dato curioso, tenemos que el usuario puede asignar las variables y o significado de las letras, de la letra a elección del usuario, y los espacios en blancos. En este caso, cuando uno hace una asignación, el operador debe asignar el significado, y este debe estar documentado en alguna parte del diagrama. Esto lo establece también la norma. Bueno, en este caso tenemos la siguiente tabla. Básicamente esta tabla, como ya mi compañero lo mencionó, aquí existen algunos tipos de combinaciones de letra. Esta va en base también con la primera tabla. Por ejemplo, tenemos diversas combinaciones, por ejemplo, para la letra A, que en este caso, como primera letra es análisis. También tenemos lo que es para los significados en la parte de controladores, en la parte de dispositivos de lectura, interruptores o dispositivos de alarma, y transmisores. Si bajamos, por ejemplo, si bajamos más adelante, tenemos lo que es la tabla 3. La tabla 3 tiene un tercer uso. También es la combinación de las dos primeras en sistemas de control distribuidos, dando, por ejemplo, la línea de señal de la variable medida entra a un bloque de función de raíz cuadrada adyacente al controlador distribuido. Bueno, en la tabla 3 tenemos diferentes funciones algebraicas que van de la mano con respecto a las dos tablas anteriores. Tenemos lo que es la suma. Para este caso nos describe que esta es la salida, que la salida es la suma algebraica de las entradas. Las entradas pueden ser en este caso positivas o negativas. Tenemos también lo que es el promedio, que la salida es la suma algebraica de las entradas divididas por el número de entradas. Y en sí tenemos diferentes conceptos más de las diferentes funciones algebraicas. En este caso, también más abajo, tenemos lo que es la multiplicación y la división con sus respectivas representaciones gráficas. En este caso, la multiplicación, la salida es el producto de dos entradas, y la división, la salida es el cociente de las dos entradas. Tenemos lo que es también la selección mayor, que en este caso viene con su respectivo símbolo de igual manera y su representación gráfica. Tenemos que la salida es mayor que las entradas. También la selección menor nos dice que la salida es menor que las entradas. Tenemos también lo que es la limitación mayor con su respectivo símbolo. Nos dice que la salida es igual a la entrada o al límite mayor mientras el valor sea mayor. De la misma manera, la limitación menor nos dice que la salida es igual a la entrada o al límite menor mientras el valor sea mayor. Continuando más abajo, tenemos lo que es otras funciones de monitoreo. En este caso, tenemos los diferentes símbolos, como pueden apreciar, la H, la L y la combinación HL.
Estos son estados de monitoreo, como por ejemplo diferentes estados, como energizado o un estado de alarma. En este caso nos dice que estos estados, la salida tiene un estado discreto mientras dependa el valor de la entrada. Cuando la entrada excede o llega a ser menor que un valor límite arbitrario, la salida cambia de estado. Bueno, también tenemos lo que es algunas variables empleadas en la tabla, variables básicas, como por ejemplo B, que es el valor de una señal análoga. Por ejemplo, D sobre DT es una derivada con respecto al tiempo. H es un valor arbitrario para un límite alto. 1 sobre T1 nos dice que es un rango de integración. En este caso son valores básicos que van dentro de lo que es la norma. Bueno, gracias.